En Grupo Siuma tenemos como motor principal el compromiso con nuestros clientes. Es parte de nuestro ADN mantenernos informados sobre todos los temas que impactan de manera directa al establecimiento exitoso de las familias expatriadas en Panamá. Yo les voy a desarrollar el tema de la situación escolar que enfrentan las familias expatriadas al llegar a nuestro país. Sabemos que hemos aprendido que muchos asignados cuando no tienen hijos en edad escolar, encuentran el proceso de reubicación como una aventura positiva y de aprendizaje. Sin embargo, hemos aprendido también que las familias que tienen hijos en edad escolar, pues encuentran mucha más preocupación el reubicarse. Les da más ansiedad, entender si el país de destino cuenta con la oferta y la calidad competitiva educativa, si sus hijos van a poder pasar esa adaptación intercultural y los costos, las facilidades de las instituciones educativas. Por eso es súper importante para ellos toda la infraestructura escolar que puede brindar un país. Yo les voy a tocar como primer punto la infraestructura educativa para expatriados en Panamá. Panamá cuenta con una amplia oferta académica de escuelas privadas con alto nivel y competencia educativa, con instituciones con buena enseñanza de dominio de idiomas inglés y español, facilidades muy cómodas para los estudiantes, actividades extracurriculares, oferta deportiva. Los colegios internacionales en Panamá se encuentran dentro de los mejores en Centroamérica y pueden ser fácilmente comparados con el estándar académico que tienen las instituciones educativas en Reino Unido y los Estados Unidos. Las escuelas internacionales en Panamá cuentan con las acreditaciones y programas más favorecidos y más aceptados por las mejores universidades a nivel mundial. Podemos mencionar el IB Diploma, es un currículo académico bastante riguroso, con más de 50 años en el mundo de la educación, que le brinda muchas oportunidades o ventajas a los estudiantes a la hora de aplicar a universidades de alta categoría. El Advanced STEM, a partir de un reporte del 2018, arroja el reporte que la mayoría de los profesionales que se van a requerir es en las disciplinas de matemáticas, ingeniería, tecnología y las ciencias. Los AP Courses, que también son súper importantes, son materias ya a nivel universitario que cursan los estudiantes de nivel secundaria, y también las universidades pues ven muy favorable y les brinda cierta ventaja a estos estudiantes cuando tienen este tipo de currículum. Adicional, programas excelentes como Innovation, Cutting Edge, donde los estudiantes son retados a encontrar soluciones innovadoras, programas de robótica, artes y programas para estudiantes superdotados, y también mucha oferta en la parte de las actividades extracurriculares y de deporte. Aquí les voy a explicar un cuadro para poder poner un poco en contraste lo que es la oferta académica en Panamá, una comparación entre lo que son las escuelas de categoría local y las escuelas de categoría internacional. Aquí en Panamá, los estudiantes que vienen a ingresar en un calendario local son aquellos que inician un calendario a partir de marzo hasta diciembre. Este es el calendario oficial panameño. Y tenemos la oferta de las escuelas internacionales que tienen un calendario americano e inician junio y terminan en agosto. La diferencia parte de que los estudiantes de escuelas locales pueden ingresar solamente al inicio de la edad escolar. Los niños que vengan para escuelas internacionales solo pueden ingresar al sistema educativo en cualquier momento del año. Esto es bastante importante porque para los expatriados que vienen y las empresas los reubican en cualquier mes del año, las escuelas internacionales son más amigables para recibir a estos estudiantes. Las escuelas locales, muy pocas solicitan la donación de capital. Las escuelas internacionales, su mayoría siempre va a pedir una cuota de donación capital que inicia desde los $6.000 hasta los $16.000 por estudiante.
Las escuelas locales mantienen solamente un rubro de tarifas y costos. En cambio, las internacionales manejan dos tipos de tarifas. Las tarifas dirigidas para aquellos estudiantes a quienes sus padres les pagan los costos escolares, y las tarifas a los estudiantes que las empresas de sus padres le pagan los costos escolares. Y estos costos, cuando son patrocinados por las empresas, suben hasta un 30-20% más de los costos regulares que paga un estudiante que no tiene patrocinio. Importante indicar que las familias que tienen hijos en grados altos, 10º grado, 9º, 12º, encuentran bastante dificultad en conseguir cupos y espacios en los colegios locales. En los colegios internacionales son un poco más flexibles a la hora de recibir el estudiante en un grado alto, siempre y cuando el estudiante pues tenga un buen perfil académico. Las escuelas locales manejan un concepto de bilingüe. Hay escuelas que manejan la mitad de su tiempo en el idioma inglés y la mitad del tiempo restante en el idioma español. Hay colegios locales que manejan el inglés solamente como materia, 1 hora al día. En cambio, las escuelas internacionales, su mayoría cuenta con la particularidad que el idioma de instrucción es el inglés. Es decir, solamente dan español como materia. Y obviamente, a su vez, cuando el estudiante va a ingresar a un colegio internacional, el nivel de dominio de inglés es prácticamente, se le exigen de manera nativa, es bastante alto. Los colegios locales están reconocidos por el Ministerio de Educación en Panamá. Los colegios internacionales, como lo vimos en la filmina anterior, tienen acreditaciones internacionales, lo que facilita al estudiante adaptarse a una universidad extranjera de gran prestigio. Los costos en un colegio local, los colegios locales son mucho más económicos que los costos de los colegios internacionales. La población estudiantil también marca una diferencia. Los colegios locales están poblados por estudiantes panameños y un bajo porcentaje de estudiantes extranjeros. En cambio, los colegios internacionales, su mayoría es población, estudiantes hijos de expatriados y un bajo porcentaje de panameños. Las políticas y las normas también en los colegios locales son mucho más estrictas. En cambio, las normas y las políticas de los colegios internacionales son un poco más flexibles. En los colegios locales, y es bastante importante tomar esto en cuenta, para aquellos estudiantes que vienen de otros países, que no dominan el español, les cuesta bastante poder adaptarse a un colegio local, porque gente que viene de Europa, de Oriente, pues no maneja el idioma español y ya de ahí empieza con una barrera pues bastante importante para el niño. En cambio, los colegios internacionales manejan ciertos programas de adaptación y soporte al niño a la hora de aprender los idiomas. Las escuelas locales, para el tema de estudiantes con necesidades especiales, hemos aprendido que hay más ofertas de escuelas locales que brindan soporte para aquellos estudiantes que tienen necesidades especiales. En las escuelas internacionales contamos solamente con 2 opciones que brindan, que aceptan niños con necesidades especiales. En las escuelas locales también los niños, los estudiantes graduandos van a tener siempre un mismo currículum, misma cantidad de materias. En cambio, en las internacionales hay ciertas materias que son electivas y pues los estudiantes podrán elegirla de acuerdo a su preferencia. Entonces, de acuerdo a este cuadro, me gustaría concluir que tenemos excelentes escuelas locales, súper competitivas, con buen pensum académico. Sin embargo, las escuelas internacionales están mejor diseñadas para brindar una fácil adaptación del estudiante que viene del extranjero y haya una transición más fácil hacia Panamá. Les voy a mostrar un poquito de las tendencias de selección de escuelas de nuestros asignados. Las tendencias de selección a la hora de elegir una escuela internacional, hemos aprendido que una de las variables más importantes que impactan esta decisión es la cobertura de costos por las compañías. Hay asignados que vienen totalmente patrocinados o en calidad de expatriados y la cobertura de los costos escolares son completas, es decir, una donación de capital
se la cubro completa. Entonces, cuando tenemos una cobertura total, pues el porcentaje nos dice que el ISP, International School of Panama, es la escuela de mayor preferencia. De segundo el Metropolitan School, el King College, Balboa, y el índice más bajo es para las otras escuelas internacionales. Cuando hay una cobertura parcial, es decir, aquellos asignados donde la compañía solamente le da un límite de hasta $10,000 para donación de capital, o no le cubre la donación capital, sino le cubre únicamente las mensualidades, hemos visto que entonces los expatriados tienden a elegir otros colegios. En primer lugar se encuentra el Balboa Academy, que es más económico que la ISP, a pesar de que tienen muy buena equivalencia educativa. El King College, que es el Colegio Británico de Panamá, que no solicita donación de capital, pero sus mensualidades son bastante parecidas a las de las demás escuelas internacionales. El Metropolitan en segundo lugar, y el menor porcentaje otros. Hay padres pues que eligen otras opciones como el Boston School, que brinda cierta facilidad de pago para el pago de la donación capital. Colegio Cultural Panamá, que tampoco exige donación de capital. Y vemos el comportamiento cuando no tienen cobertura. Aquí hay un poquito de dificultad porque hay ciertas familias que vienen desde países cuyo calendario oficial es el internacional. Y cuando vienen a Panamá se les dificulta porque la oferta de escuelas de calendario internacional tiene altos costos que regularmente un profesional no puede cubrir. Entonces ellos van a elegir estas opciones. El King College, pues que es un colegio británico que no solicita donación de capital. Como segundo lugar tenemos el Christian Crossroads Academy, que es un colegio evangélico que la donación de capital oscila entre los $6,000. El Colegio Cultural de Panamá, que no solicita donación de capital. Cuarto es el Colegio Anglo-Mexicano, que tampoco solicita donación de capital. Y por último, ya cuando los padres pues no hay cupos en estas 4 opciones o se les dificulta incluso pagar los costos de estas opciones, entonces bajan a sus hijos 6 meses de la escolaridad y pues ocupan escuelas locales. En la tendencia de selección de las escuelas locales, hemos visto que la variable más importante a la hora de elegir las escuelas va más ligada con la disponibilidad del cupo. Con las escuelas internacionales hay más flexibilidad de cupo, con las locales no tanto. Entonces, este comportamiento va basado un poco de la estrategia que utilizamos en el momento que buscan las escuelas y la disponibilidad de cupo. Vemos que la mayoría de nuestros asignados que no tienen cobertura y van a buscar en escuelas locales se ubican en el Smart Academy. Como segundo lugar tenemos el St. George, el Oxford International, the Oxford School, el Colegio de Panamá, y el menor porcentaje de aceptación para nuevos ingresos son los colegios católicos populares que conocemos como el Colegio San Agustín, La Salle. Estos colegios pues son mucho más cerrados a la hora de brindar cupo. Expectativa y dificultad de cupos en colegios locales. Como les conversé, los colegios internacionales están diseñados para recibir estudiantes del extranjero. Los locales no están tan abiertos a. Entonces, hay ciertos colegios privados locales que gozan de ciertas preferencias por los padres cuando se eligen. Estos elementos tienen que ver mucho con la calidad, el prestigio de la educación, los costos competitivos versus las facilidades que tenga la escuela. Todas estas cosas pues ubican estos colegios en el top de colegios preferidos. Está el Brader, el Colegio Chino Panameño, Colegio de Panamá, el AIP de Costa del Este, los colegios católicos como el Javier, La Salle, San Agustín. Los asignados llegan con altas expectativas de lograr una admisión en estos colegios. Ahí es cuando nosotros pues le damos una oportuna asesoría y un guideline de mejores prácticas para lograr estos cupos o lograr comprender que hay que buscar otra oferta, ¿verdad? Es importante decir que como lo mencionamos, lograr cupos en grados altos es bastante difícil, sobre todo en estos colegios. Una pequeña lista sobre las mejores prácticas para lograr cupos en los colegios locales.
Hoy en día las escuelas están exigiendo que los niños que van para PK4, para pre-kinder incluso, ya vengan escolarizados. Pasan por un proceso de admisión como un niño grande. Le piden a un niño de 4 años que tenga una entrevista con una psicóloga, que dibuje, que sume, que pinte. Entonces es importante pues informarlo que desde los 2 añitos hay que empezar a escolarizarlos para que puedan pues enfrentarse a estos retos. Aplicar con suficiente tiempo, esto es súper importante. Aplicar por lo menos 1 año, en el peor de los casos 4 meses. Esto nos va a brindar una ventana de seguimiento para poder lograr el cupo, sobre todo si estamos pues centralizados en que queremos este tipo de escuelas. Alinear y estar en cumplimiento con los requisitos del colegio seleccionado. Es importante que los extranjeros lean bien cuáles son los requisitos y presenten el expediente o la aplicación de manera completa. Muchos extranjeros, pues, en el afán de estar mudándose, se les olvida cierta documentación y obviamente, pues, los departamentos de administración de las escuelas están muy ocupadas y no le dan prioridad a aquellos expedientes incompletos. Lograr obtener recomendaciones positivas por parte de los profesores del país de destino, esto es súper importante. También dar seguimiento, mucho seguimiento y amor a la aplicación. Y preparar al estudiante para que pueda presentar una entrevista positiva y pueda rendir buenos resultados en sus exámenes de admisión. La importancia de obtener la validación de Meduca al aplicar en los colegios. Todos los extranjeros que tienen hijos van a pasar por diferentes etapas y procesos para poder que sus hijos ingresen al sistema educativo panameño. Pero esto es súper importante porque todo niño que vaya a partir del 2º grado escolar va a requerir de una convalidación de créditos. El Ministerio de Educación de Panamá es el ente que rige todas las instituciones educativas y toma ciertos elementos para poder arrojar un veredicto y lograr una equivalencia entre el sistema educativo de país de origen con el sistema educativo de Panamá. Hoy en día es importante mencionar pues que hay un cambio importante en este proceso. Antes las escuelas internacionales, como tienen sus acreditaciones internacionales, le daban la potestad a los padres o le daban un poquito más de chance a los padres de que eligieran o no optar por un diploma por Meduca. Hoy en día los colegios internacionales requieren de manera inmediata esta validación. Un colegio local no acepta ni siquiera que un niño presente pruebas de admisión, se reserve cupo, ni tampoco la matrícula, sin ese papelito que vemos ahí, que es un recibo donde arroja el nombre del estudiante, el grado en que Meduca aprueba que ingrese y que la convalidación esté completa. Las internacionales se están regulando de la misma manera. Incluso padres de familia que se habían reubicado hace 5 años atrás y eligieron no tener una validación de Meduca, pues hoy tienen que ir a los países de origen, buscar toda la documentación como si hubieran llegado desde cero. El Ministerio de Educación arroja el veredicto en el grado en que el estudiante va a ingresar tomando en cuenta la fecha de nacimiento, grados escolares, notas y materias aprobadas desde el país de origen y los requisitos por Meduca. Aquí tenemos una dificultad porque hay casos especiales y hay muchos rechazos en el Ministerio de Educación. Al ser una entidad de gobierno es un poco inflexible en analizar cada expediente. Entonces nos presentamos con extranjeros que traen su documentación digitalizada, legalizaciones digitalizadas, y el Ministerio de Educación pues le pone pero porque requiere que sean original. Caso de Brasil, en Brasil el sistema educativo, el 1er grado, se califica de manera subjetiva y no numérica, y pues Meduca les exige que el 1er grado tiene que traer calificaciones. Entonces el padre tiene que ir a suplicar allá a Brasil que le levanten un nuevo boletín. El caso de, hay un convenio que se llama Andrés Bello, que es el que dicta la equivalencia de los grados educativos. Tenemos el caso de Colombia, que para mí es como el más fuerte, porque ellos tienen 11 grados, nosotros tenemos 12, pero Colombia tiene un año de transición. Y al final equivale a los 12 que nosotros como panameños tenemos que tener. He visto casos en que el Ministerio de Educación agarra a un niño y lo baja de 1 grado, 1 año. Entonces, obviamente hay que recurrir a
reclamar, a sustentar, porque obviamente eso afecta tanto la economía del padre como la madurez del niño, que tiene que estar con niños de menor edad. Entonces esos son casos pues especiales. También hay boletines que vienen con letras. En Panamá la calificación formal es numérica y otros países pues lo hacen con letras. Entonces estos boletines vienen sin escala de calificación y Meduca los rechaza. Entonces todos estos casos especiales dilatan mucho lo que es el proceso de Meduca, y al dilatarse la familia extranjera se frustra porque ningún colegio local formal pues le abre las puertas como ellos quieren. Entonces ahí es cuando nosotros pues buscamos las mejores prácticas para ayudarlos. Como último punto quiero hablarles sobre el incremento en el costo de las escuelas locales. Debido al reciente aumento que han tenido los docentes, aumento salarial, también ha sido afectado las tarifas de las escuelas locales. Según la encuesta anual de Acodeco, el 86% de las escuelas privadas muestran un claro aumento en sus tarifas. Aumento en las anualidades que van desde los 400 hasta los $700 por año por estudiante. Y un aumento en el costo de matrícula que va desde los 85 hasta los $100. Aquí podemos ver que anteriormente los expatriados o los asignados podían tener un presupuesto de $300 escolares, les brindaba ciertas opciones. Hoy en día pues es bastante limitado. Las escuelas, las más económicas, empiezan a partir de los 280, 600, 500, y cuando tienes 3 hijos pues es un poco difícil. Y sobre el incremento de las escuelas internacionales, también han tenido importantes aumentos, casi en un 30% en ciertas escuelas, pero sobre todo el aumento se ve reflejado en lo que es la cuota de donación de capital. Vemos cómo el ISP pasó de 12.000 balboas a $16.000, más $3.000 que solicitan cuando son estudiantes de patrocinio. El Metropolitan pasó de 10 a 12 y el Knightsbridge de 10.000 a 11.000. Quiero concluir que en mi nivel de experiencia y los estudios que muestran lo que es la felicidad del expatriado cuando se reubica, para ellos es clave y un factor determinante encontrar la escuela apropiada para sus hijos. Si sus hijos están cómodos, ellos van a estar cómodos. Entonces es súper importante que las familias expatriadas cuenten con una asesoría oportuna y experta a la hora de buscar un colegio. Entonces quisiera saber, muchas gracias, quisiera saber si alguien tiene preguntas. Yo. Oye, Ivana, ¿en otros países hay ese concepto de donación que hay aquí en Panamá? Sí, sí. Todo lo que son las escuelas internacionales prácticamente nacieron o fueron diseñadas para el personal expatriado y cuentan con estas figuras de donación de capital. ¿Y a qué se debe esta figura de donación? Donación de capital ese es un pago único, no reembolsable, que las escuelas piden, un tema de exclusividad, un tema también de poder pagar los altos niveles y las acreditaciones, el campus, las facilidades. Puedo decir que la ISP cuenta con excelentes facilidades.